Buenos días, amigos, amigas que se están conectando con nosotros, que están compartiendo con nosotros esta celebración del Día del Señor. Somos la Casa Apostólica Emmanuel, una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios. Y estamos pues todos juntos acá celebrando este día precioso del Señor, nuestra Lima nublada, pero el corazón del Hijo de Dios está siempre, siempre con alegría de Dios, con ese gozo de Dios, sobre todo en un día tan especial como hoy, Día del Señor. Y vamos entonces ahora, luego de haber alabado y adorado a nuestro Dios, a compartir la palabra del Señor, y yo les invito a que oremos un momento. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en medio nuestro. Y queremos pedirte que tú te sigas, Señor mi Dios, manifestando en este día, ahora en la predicación de tu palabra. Háblanos, Dios, y ayúdame a compartir tu palabra como debo de hacerlo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y como todos estos domingos, estamos nosotros compartiendo de la carta Primera de Corintios, y ahora nos toca el capítulo 12 y 13. Y yo le he titulado a esta prédica Conociendo acerca de los dones espirituales. Y vamos a ver nuestro primer punto. El primer punto justamente es los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12. Los dones espirituales es el primer punto. Y el primer subpunto, justo los dones espirituales. Del verso 1 al 10, del capítulo 12 de 1 Corintios. Y vamos a leer entonces verso del 1 al 3. Conociendo si las manifestaciones son de Dios o no. Verso del 1 al 3. Vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo primero que va a decir Pablo, y en el verso 1 dice, no quiero. Con esto Pablo está indicando que entra a un nuevo asunto, nuestro asunto, los dones espirituales, ¿verdad? Y en el verso 2, cuando les dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos, les está haciendo recordar, haciendo ver que antes eran paganos y que seguían a ídolos que estaban extraviados, influenciados por demonios. Y en el verso 3, por tanto, dice, no, ahora él quiere instruirles, quiere enseñarles con respecto a los dones. Y dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿no? Lo primero que acá entonces el apóstol enseña en este capítulo acerca de los dones es a discernir, ¿no? A ver si es que esos dones eran de Dios o no. Parece que los hermanos estaban con un poco de inquietud en ese asunto, ¿no? Si de repente por ahí se está mezclando algún espíritu inmundo, ¿no? En estos dones, que ya vamos a ver después cuáles eran esos dones y por qué ellos entonces tenían esos temores, ¿no? Algunos, los que le habían escrito a Pablo, y Pablo les dice, saben, ustedes van a discernir de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo van a discernir? Porque ningún demonio va a decir que Jesús es el Señor. Ningún demonio va a glorificar el nombre del Señor. Entonces, si glorifica a Jesús, es de Dios ese don, ¿no? ¿Pero cómo? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Imita, engaña, pero hay algo, la palabra nos enseña. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1.
A ver, primera de Juan 4:1, que nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los dirigentes y la congregación deben sujetarse a la palabra de Dios. Deben de ser fieles estudiando y enseñándola. Son los dirigentes de la iglesia, estudiosos de la palabra, enseñan la congregación. Tú, hermano, hermana, ¿estás pendiente de estudiar la palabra? Cuando se anuncia algún curso, alguna reunión en la que se va a aprender la palabra de Dios de todas maneras, ¿tú estás interesado en ello? ¿Estás interesado? ¿Y aprendes? ¿Y con fidelidad también enseñas al menor? De esa manera podemos darnos cuenta que el don que se está manifestando viene de Dios o no. Otra manera, primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Gloria a Dios. Otra forma en que nosotros podemos darnos cuenta, discernir si la manifestación de esos dones viene de Dios, es el hecho de practicar la justicia, practicar la palabra de Dios. No basta con estudiarla, no basta con comunicarla, la vivo la palabra de Dios, trato de vivir la palabra de Dios. Ese es el anhelo de mi vida, practicar la palabra del Señor. Edifica este don a la iglesia. Mateo 7:20. Mateo 7:20. Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Puedo hablar mucho de la palabra de Dios, pero ¿cuáles son los frutos? Puedo fluir en muchos dones, o puedo fluir mucho en un don. Pero, ¿qué fruto tiene mi vida en cuanto a la práctica de la justicia, la palabra de Dios? De esa forma nosotros podemos discernir si el don viene de Dios. Entonces, uno, ese anhelo de estudiar la palabra con fidelidad y enseñarla con fidelidad, pero también el practicar la palabra, la justicia de la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, dar frutos de vida de hijo de Dios. Y otra forma está en 1 Corintios 12, volvemos a nuestro libro de estudio, y en el verso 7 dice, verso 7 de 1 Corintios capítulo 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Está siendo edificada la iglesia? Es decir, la iglesia va creciendo espiritualmente a través de estos dones. Va creciendo la iglesia, está aprendiendo y está pareciendo cada vez más a Cristo. De esa forma nosotros podemos ver si los dones vienen de Dios o no. Pablo les dice, hay que discernirlos. Y así pues, entonces, si los dones de Dios, si esos dones exaltan al Señor de la manera, de estas tres formas que nosotros hemos visto en la palabra, entonces vienen del Señor. Podemos tener paz, podemos tener tranquilidad de que esos dones vienen del Señor. Yo recuerdo cuando
en la iglesia conservadora que éramos, de repente se empezó a mover el Espíritu Santo, nos bautizó, los dones fluían, las personas que no podían dejar ciertos hábitos que no convienen o ciertos pecados, no podían dejarlos y de repente venían esos dones y discernían que era, por ejemplo, un espíritu que la tenía presa a esa persona y eso lo discernía aquel que tenía espíritu de discernimiento de espíritus, que ya vamos a ver más luego, y podía ver, esa persona no puede dejar ese pecado, porque un espíritu inmundo no la deja. Y oraban por ella y la liberaban, y gloria a Dios, salía de ese pecado, luchando toda su vida por un mal hábito que no podía dejar. Y amaba a Dios, pero ahí estaba y caía, y en otras áreas bien, pero en eso caía, y estaba siendo edificado a través de un don. Una persona que de repente tiene, o la iglesia está pasando por un momento difícil, y el Señor manda mensajes de profecía para consolarla, y la iglesia sale consolada, sale adelante, nuevamente empieza a seguir su camino de evangelización, de edificación, y la iglesia surge, está siendo edificada en forma congregacional o personal. Así es. Si los dones edifican la iglesia, edifican a cada uno personalmente, es de Dios este don. No tengamos temor. Y vamos entonces a seguir. ¿Qué más le dice Pablo? Versos 4 al 10. Habla ya de dones, ministerios y operaciones. Del verso 4 al 10 ya habla de dones, ministerios y operaciones. ¿Qué dice? Verso 4 al 6. Verso 4 al 6, la fuente de los dones, ministerios y operaciones. Del 4 al 6, la fuente de los dones, ministerios y operaciones. El apóstol define la procedencia. ¿De dónde vienen estos dones? ¿De dónde vienen estos ministerios? ¿De dónde salen estas operaciones? El verso 4, vamos a leer. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, dones, diversidad de dones, del griego carismata. El que reparte los dones, dice, es el Espíritu Santo. Los corintios se llenaban de orgullo por los dones que tenían, ¿no? Y se llenaban de ese orgullo, ¿no? De esa soberbia, y más bien causaba división entre ellos, ¿no? Yo soy mejor, él es mejor, ¿no? Y Pablo va a decir, el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Así que, el don de Dios no es tuyo. El Espíritu Santo te ha dado el don. El Espíritu Santo le ha dado el don a este, le ha dado el don al otro. Cada uno tiene dones diferentes, pero es el mismo Espíritu. El que ha dado este don y el que ha dado al otro el otro don. ¿De qué se jactaban? No era suyo. El Espíritu Santo se los había dado. Y así nosotros tenemos que recordar que a cada uno el Espíritu Santo nos ha dado los dones para ayudar a los demás, para edificar la iglesia. No son nuestros, son de Dios, que nos los ha dado para administrarlos y para en esa administración ayudar y edificar a los hermanos, a la iglesia. Y el verso 5 va a decir, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios, del griego diaconión, es decir, significa servicio. El que da los ministerios, es decir, los servicios, es el Señor Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Y como dice en Mateo 20:28, no lo voy a buscar, pero sí anótenlo aquellos que aplicadamente toman notas en las prédicas que escuchan, tomen nota, Mateo 20:28. ¿Qué dice? Que Jesús no vino a ser servido,
sino para servir. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús, de que el ministerio que Jesús nos ha dado, el servicio que Jesús nos ha dado para realizar, tenemos que hacerlo como Él que vino a servir y no ser servidos. Tenemos que estar dispuestos a servir siempre. Luego dice, verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Las operaciones, energematón, que quiere decir actividades. El que hace todas las operaciones, todas las actividades, es Dios el Padre. Es Dios el Padre. No somos nosotros. No hay de qué enorgullecerse. Pablo le está abriendo los ojos a los corintios como no los puede estar abriendo a nosotros. Si por ahí quiere salir un poquito de orgullo, ay, este don me lo ha dado Dios porque soy muy bueno. No. Él reparte, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Los ministerios, los servicios, los da el Señor. Y todas las operaciones, todas las actividades que se realizan las hace Dios, el Padre. Y como dice el Salmo, si Él no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Es Dios el que hace las cosas. Amén. Y entonces vemos aquí el operar de la Trinidad también. El Espíritu Santo dando los dones, Jesucristo dando los ministerios y el Padre haciendo las operaciones. Y seguimos. En el verso 7 al 10 vemos ya de lleno los dones espirituales. En este segmento, Pablo va a mencionar ya los dones espirituales, pero antes les enseña el propósito de esos dones. Y vamos entonces a ver el verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ayuda de los demás, para edificar a los demás. No es para que yo me enorgullezca, me pavonee, no, es para edificar a los demás. Es para ayudar a los demás. Amén. Entonces, Pablo les aclara eso. ¿Está bien? Ahora, muchachos, escuchen. Estos son los dones, dice. Verso 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué palabra de sabiduría? Por revelación del Espíritu Santo, el cristiano tiene este don, puede saber cosas del futuro, cosas que Dios va a hacer o que debemos hacer conforme a los propósitos de Dios. Conforme a los propósitos de Dios. Amén. Son cosas que el Espíritu Santo va a revelar. Como en algún momento en la palabra, en Hechos, hemos visto que el Señor revelaba que iba a haber una hambruna. Como también en estas épocas, Dios revela que va a haber algún acontecimiento. ¿Para qué? ¿Para que se nos paren los pelos de punta? No. Para estar apercibidos y para orar. Bien, palabra de sabiduría. ¿Qué más dice? Ahí en el verso 8. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Lamentablemente, por el tiempo que apremia, no podemos explicar más con más detalle como quisiéramos, pero yo te animo a que estudies en el programa de discipulado, te anotes, porque ahí vas a aprender más acerca de los dones y de los ministerios, ¿sí? Entonces, sigamos. Palabra de ciencia. El Espíritu Santo le revela al cristiano que tiene este don cosas del presente o del pasado. Cosas del presente o del pasado y que no pudieron ser conocidas de medios naturales. Nadie lo contó. Nadie. Nadie. Yo recuerdo
en una reunión, ahí tenemos una vigilia de mujeres, y entonces en eso una hermana, en ese caso el Señor no le reveló quién estábamos ahí todos. Y la hermana dice, Dios me está mostrando que aquí alguien quiso suicidarse. Quiso morirse. Y sí, yo le dije yo que hasta en 3 oportunidades fui a ese botiquín a agarrar esas pastillas para dormir que pertenecían a uno de mi familia, y yo dije, sí, y cuando voy a la 3ª vez, no, porque aunque yo no era cristiana, no había conocido todavía en forma personal a Jesús, sí me habían enseñado de que yo no podía quitarme la vida, que eso era un pecado mortal, me habían dicho. El caso es de que yo ahí dejé, pero el deseo en mi corazón de morirme estuvo, y yo tuve la intención, y el Señor se lo mostró a esa hermana. ¿Y para qué? Para que yo pudiera ser sanada. Y fui edificada. El don era de Dios, ¿sí? Entonces, palabra de ciencia. En el verso 9, ¿qué vemos? A otro, fe por el mismo espíritu. Fe es la sobrenatural y especial fe impartida por el Espíritu Santo que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario, lo milagroso. No es la fe que todos tenemos, una fe, vamos a decirle, regular, o una fe natural de todo hijo de Dios, y que va creciendo a medida que conocemos a Jesús por medio de la palabra y la oración. No, esta es una fe para lo sobrenatural, para cosas extraordinarias, pero Dios se la da a determinados creyentes como un don. Bien, ¿qué más dice? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Y qué son estos de dones de sanidades? Es la capacidad que Dios da para sanar sin el uso de medios naturales, sin tomar pastillas, nada. Dios usa a este creyente que le ha dado este don para sanar. No depende si la otra persona cree o no. Es el Hijo de Dios que tiene este don, ora por el enfermo y el enfermo sana. Sana sin medicina, sin ningún medio natural. Solo por obra sobrenatural de Dios. Verso 10, ¿qué más dice? A otro el hacer milagros. El hacer milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. El que tiene este don va a orar y algo sobrenatural va a pasar, como cuando Jesús estaban allí en la tormenta y oró para que se calme esa tormenta, le habló a los vientos, le habló al mar, ¿verdad? Y todo se calmó. Así también, cosas sobrenaturales, cosas milagrosas, hace esta persona por obra de Dios haciendo milagros. Profecía, dice, a otro profecía. Es una declaración inspirada directamente por el Espíritu Santo a un creyente con el propósito de inspirar, exhortar y consolar a la iglesia o a una persona. El Espíritu Santo le da a ese creyente que tiene ese don, esa inspiración, un mensaje que viene bien a su mente, a su corazón, y lo comparte a la iglesia para que sea edificada, o a veces a una persona, para consolarla, para exhortarla, para animarla. Bien, ¿qué más? Dice, a otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es esto? Es la capacidad de percibir la presencia y el obrar del mundo espiritual, tanto divino como demoníaco. Entonces, los hermanos que tienen este don pueden percibir, no cuando ellos quieren, cuando Dios les da en ese momento, el don lo tienen ahí, pero Dios en el momento determinado les muestra, les hace percibir
si hay alguna presencia o un actuar, sea de un espíritu maligno o de uno divino, ¿no? De uno angelical. Bien, entonces, ¿y qué más sigue? Veamos antes. Géneros de lenguas. Géneros de lenguas. A otros diversos géneros de lenguas. De lenguas. Una declaración en lenguas es aquella inspirada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en un lenguaje desconocido por el hablante, no entendido en su mente, ni necesariamente entendido por los que están escuchando, por los oyentes. Ese es diversos géneros de lengua. Una persona siente, en su espíritu siente que tiene que decirle algo a la congregación, pero en ese lenguaje que ni ella misma, él mismo entiende, y lo da. Pero ahí nomás no queda. Y dice, y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, la interpretación de lenguas es la declaración inspirada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, dando la interpretación de una declaración por medio del don de lenguas. Entonces, ¿qué sucede? A un hermanito, una hermanita, el Señor le da un mensaje en esas lenguas que ni él mismo entiende necesariamente, y entonces lo da, y Dios a él mismo o ella o a otro hermano o hermana le da la interpretación en el idioma de los oyentes. No es una traducción, hermanos, literal. No lo es. Así como en el don de profecía el Señor da el mensaje para que lo dé a los oyentes, igual también el que tiene interpretación de lenguas, cuando se levanta uno a dar ese mensaje en lenguas, entonces el que tiene la interpretación, si en ese momento Dios le da la interpretación, él se levanta o ella se levanta a dar ese mensaje. Y no es cuando yo quiero, cuando el que tiene el don quiera. No. No es así. Es cuando Dios le da. Este tiene el mensaje, este tiene el don de profecía, este tiene el don de lenguas, este tiene el don de interpretación de lenguas. No quiere decir que en cualquier momento lo hace, sino que Dios se lo da. O mejor dicho, Él se lo da, pero en algún momento le da el mensaje. A este que tiene el don de profecía, le voy a dar un mensaje para mi iglesia. A este que tiene el don de interpretación de lenguas, hoy día le voy a dar este mensaje para la iglesia, que le voy a dar al otro que tiene el de lenguas. Entonces, hermanos amados, por tiempo no podemos hablar más, pero te vuelvo a decir, estudia el programa de discipulado que vas ahí a aprender de estos dones. Y finalmente el apóstol reafirma, ¿no? Por el mismo espíritu, ¿no? Pero todas estas cosas, dice, todas estas cosas las hace, en el verso 11, uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Una vez más, el apóstol dice, el espíritu reparte los dones. ¿Y saben qué cosa? Lo hace como él quiere. No como nosotros, que, yo quiero tener el don de milagros. Yo lo quiero. No, lo hace el espíritu como él quiere. Cada uno de los cristianos tenemos un don. No hay uno solo que no tenga dones. No hay ningún cristiano inútil en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Todos tenemos dones. Pasemos a nuestro segundo subpunto. Dice, en 1 Corintios 12, del 12 al 31a. Y dice, aquí vamos a ver que somos miembros de un cuerpo. En el verso 12-13, vamos a ver que somos el cuerpo de Cristo. Vamos a leer el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Aquí Pablo ya va a poner de ejemplo el cuerpo humano, indicando que así como el cuerpo humano está conformado por muchos miembros, ¿verdad? Así también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está conformada por muchos miembros y la cabeza es Cristo, que le da vida a ese cuerpo que es la iglesia, movimiento a ese cuerpo que es la iglesia, la unidad a ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, vemos Pablo cómo compara a la iglesia con el cuerpo humano. Y vemos en el verso 3, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo acá explica que cómo es la manera de pertenecer a este cuerpo que es la iglesia. ¿Y cómo es? Siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y como ya hemos visto anteriormente en otros capítulos, que bautizar es sumergir, introducir. Es decir, cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces el Espíritu Santo viene y nos introduce a la iglesia de Cristo, nos introduce al cuerpo de Cristo. Eso es lo que sucede en el momento que tú recibes a Jesús. Viene el Espíritu Santo a introducirte, pero no solamente eso, dice, nos dio a beber de un mismo espíritu. Y vamos velozmente a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Y dice en el verso 37 al 39. Dice así. En el último día y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Aún todavía Jesús no había muerto en la cruz, no había resucitado, no, todavía. Entonces, les dice, ¿no? Que iba a correr de su interior como un río de agua viva. Y ese era el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Por eso les dice, ¿no? Nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, cuando uno recibe a Jesús en su corazón, les está diciendo acá Pablo, en 1 Corintios, ustedes recibieron a Jesús en su corazón. Entonces, Él les ha dado de beber, es decir, les ha dado ese Espíritu Santo. Y amado hermano, amada hermana, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Y no solamente eso, sino que te ha introducido al cuerpo de Cristo. Nos introdujo al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Qué hermosa realidad. Qué hermoso. Por eso es que el cristiano puede tener paz, puede tener gozo, puede tener consuelo, puede tener amor. Toda esa plenitud de vida la podemos tener porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros. El Señor nos ha dado a beber de ese mismo espíritu, ha venido a hacer morada en nuestras vidas. Y tú, amigo y amiga que estás escuchando, no tienes por qué vivir solo y luchar solo en esta vida dura. Sí, porque el Señor dijo, en esta vida van a tener aflicción. No tienes necesidad de luchar solo. No tienes por qué hacerlo. Tú puedes hoy arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y pedirle a Jesús que venga a morar en tu vida, que venga y que te dé esa vida eterna, ese perdón, e inmediatamente viene a tu vida el Espíritu Santo a morar en ti y darte esa vida plena, esos ríos de agua viva, esa vida plena, y no solamente, sino que te introduce al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Dice el verso 14 al 20, vamos a ver cómo somos diferentes
cómo somos miembros diferentes en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pablo usa ahora la diversidad de miembros y sus funciones y hace ver que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino ya no sería miembro, ¿sí? Vamos a leer 14 al 20. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿No? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sí, y Pablo pues pone este ejemplo, ¿no? Imagínate que en lugar de así como tú te ves ahorita, fueras un ojo, nada más. Solitario ahí porque ni puedes irte para ningún lugar, porque estás ahí nomás, ese ojito solo, ahí nomás. No hay cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice, todos los miembros conforman un cuerpo. Y todos los miembros de Cristo, todos los miembros de Cristo conforman un cuerpo. Y Dios los ha ordenado como Él quiso, pues Él sabe lo que conviene. Así como Él sabe lo que nos conviene en nuestro cuerpo humano, Él sabe también qué es lo que conviene, cómo conviene distribuir los dones, los ministerios, ahí Él sabe cómo conviene para la edificación de la iglesia. Y así los ordena. Así los ordena. Entonces, Él nos ha ordenado, nos ha dado una función en particular a cada uno, como Él ha querido, pues Él sabe lo que más conviene a su iglesia. Veamos versos 21 al 27. Dice, Dios ha ordenado, y aquí vamos a ver, del 21 al 27 vamos a ver cómo Dios ha ordenado a cada miembro de tal manera que no haya desavenencia entre ellos, sino que se preocupen cada uno por el otro. Vamos a leer del verso 21 al 24. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así como ningún miembro de nuestro cuerpo puede decirle al otro que no necesita, ¿verdad? Así tampoco en la iglesia nadie puede decir no te necesito a ti. Mira, hermano, no te necesito, así que chao. No. Nada. Por ejemplo, ¿no? El pie le puede decir a la mano no te necesito. ¿Y qué tal si por ahí se clava una astilla, algo? ¿Quién se la saca? ¿No es la mano? Tampoco la mano le puede decir al pie no te necesito. Porque si la mano está en el cuarto, ¿cómo se va a la cocina? Con la ayuda del pie. ¿Se dan cuenta? No puede nadie decir no te necesito. Y así es en el cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo los miembros más débiles son los más necesarios, así también puede ser en el cuerpo, así es en el cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí están lo que enseñan, ¿no? Los que enseñamos. Ya, ¿no? Y me voy, ahora no vamos a la iglesia, ¿no? Pero, o a un local.
¿verdad? Pero cuando estamos en el local y estás ahí en tu aula y vas a dar tu clase a las 7 de la noche, qué bien, ¡juácate! Se apagó la luz. ¿Ah? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Lo más probable es que llamemos al hermano encargado de mantenimiento que sabe acerca de lo que es el trabajo de la luz, ¿verdad? Y se pone a arreglar. Y te soluciona el problema y puedes enseñar. Entonces tú necesitas del hermano que te va a arreglar la luz, así como el hermano que va a arreglar la luz también necesita de tu enseñanza. Bien. Entonces vamos a continuar. No podemos decir que no nos necesitamos. Vamos a continuar verso 24 al 27, el 24b. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice el verso 27. Entonces el Señor ha ordenado los miembros de tal manera que haya armonía en su iglesia. Y si un miembro sufre, todos se van a doler con él. Y si uno de los miembros recibe la honra, se alegrarán con él. Todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una función en particular, hermano. Y a uno le da más honra, al otro no. Y viene a mi mente una iglesia grande que yo congregaba, me acuerdo, grande la iglesia, en un servicio entraban creo como 1000 personas y había no sé cuántos horarios de servicio, ¿verdad? Y había el conserje, el hermano encargado ahí del mantenimiento, de ver las cosas, ¿no? Y hermano amado, uno dice el conserje nomás, ¿no? Ah, pero el pastor, pero yo te digo algo. Dios da honra al que le falta. El día que este hermano se casó, no sabes cómo explotaba la iglesia. Ni un pastor había tenido tanta gente en su matrimonio. Porque Dios le da honra al que le falta. Amén. Así es, así es. Y bueno, vamos al verso 28 al 31a. Verso 28 al 31a. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos profetas? Perdón, vamos a detenernos ahí en el 28. Pablo acá menciona no solamente dones, sino que está mencionando también ministerios. Está mencionando ministerios cuando dice primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, lo tercero maestros. Está mencionando ya ministerios también, ¿verdad? Que son también siervos que también tienen dones y que los usan en sus ministerios. Entonces, él empieza a mencionar en orden de importancia. Esto no deshace lo que acaba de enseñar Pablo acerca de la igualdad. No. Sino que los nombra en forma, por importancia, pero en la obra y la edificación de la iglesia. No porque Pedrito o Carlitos, el apóstol, sea lo máximo, sino porque su ministerio es importante y pone el fundamento, que es Jesucristo, y enseña la palabra. Igual también el profeta, el maestro. Entonces, en ese sentido, es importante. En ese sentido, es importante. Por la obra que realiza.
Dice, primero los apóstoles, luego los profetas, lo tercero los maestros, importantes por la obra que realiza, establecer iglesias y enseñarles la palabra. Y después, dice, después, ahí en el verso 28, después los que sanan, los que ayudan. Ese después da la idea de que estaban subordinados a los tres géneros de ministerios mencionados antes. Estaban subordinados, porque era el ministerio que enseña la palabra, que pone el fundamento, que edifica con la palabra de Dios. Y entonces da la idea de que están subordinados. Ajá. Así como su carácter secundario en la edificación de la iglesia. Porque de repente no hay uno que tenga, o en esta iglesia, oye, pero en esta iglesia no hay don de sanidades. Pero la sanidad no me lleva al cielo. Y la sanidad no me hace vivir en santidad, necesariamente. Pero la palabra de Dios es la que me muestra el camino a la vida eterna en Cristo Jesús y que me enseña una vida de santidad. En ese sentido, no que las personas sean más que otros, los ministerios. ¿Amén? Versos 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo, con una serie de preguntas, hace ver que no todos los miembros de la iglesia, de la congregación, poseen todos los dones. Y que siendo el Espíritu Santo quien reparte los dones según su voluntad, ¿no? Cada creyente debe estar contento con el don que ha recibido. Contento de tal manera que use su don con la mayor diligencia posible y sin envidiar los dones de los otros hermanos. Así es. Entonces, hermanos, contentos con los dones que el Señor nos ha dado. Y a poner empeño en usarlos para la gloria de Dios, que es la edificación de la iglesia. Amén. Y nada de envidias. Verso 31a dice, procurad pues los dones mejores. Procurad los dones mejores, es decir, los dones que sean de mayor provecho para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y verso 31b dice, mas yo os muestro un camino aún excelente. Primero les dice, sí, anhelen los dones mejores, pero con eso no quiere decir que, este don de portentos, ¿no? Este don de hablar en lenguas. No, como los corintios estaban orgullosos, todas las lenguas habidas y por haber, ¿no? Pero no, lo que estaba diciendo era, anhelen aquellos dones que van a servir para edificación, los que más edifiquen a la iglesia, ¿no? Y en el B dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No es que Pablo anule ningún don, no los anula, simplemente explica el ambiente en que debe desarrollarse el don y la motivación. ¿Qué me motiva a mí querer tal o cual don? ¿Qué me motiva a mí desarrollar el don que tengo? ¿Qué me motiva? Y Pablo les va a decir, yo les voy a mostrar ese camino. Yo les voy a mostrar ese camino. Y eso nos lleva al segundo punto de la prédica, que ya está en el capítulo 13, que es la excelencia del amor. La excelencia del amor. Pablo comienza a mostrarles que el ambiente y la motivación en el que debo desarrollar los dones es el amor. El amor. Y va a decir así, capítulo 13, verso del 1 al 13 es. Y va a decir verso 1 al 3, va a hablar de que si no tengo amor. Verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o
címbalo que retiñe. Dice, ¿no? O sea, por más lenguas lindas y cánticos en lenguas precioso, hermoso que podamos tener, si la motivación no es el amor, y si no lo hago en un ambiente de amor, yo voy a hacer puro ruido vano, inútil, superficial. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No importa cuánto conocimiento, cuántos misterios nosotros podamos tener, comprender, no importa si tengo una fe tan grande que hago que este monte se mueva a un lado, que esta casa se vaya para allá. No importa, si yo no tengo amor, si mi motivación no es el amor, si el ambiente no es el amor, en el que yo me muevo no es el amor, entonces dice, de nada soy, dice, nada soy. Y fíjate que no dice, soy poco, sino dice, nada soy. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cuál? Verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No importa. Me quedo sin un sol en los bolsillos, no importa, pero le doy a los pobres, ¿no? Y bueno, ya, si tengo que dar mi vida, que me quemen, una muerte tan terrible, ¿no? Pero si no había un ambiente de amor en mí, una motivación de amor, eso de nada me va a servir, de nada. Cuando esté con el Señor delante de Él, va a ser como si no hubiera hecho nada, porque no había la motivación del amor. Entonces, amado hermano, todo don tiene que moverse, tiene que usarse en un ambiente de amor y una motivación de amor. ¿Amén? Bien, dice el verso 4 al 8, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Y amados hermanos, por falta de tiempo, y ya en febrero hemos hablado, si mal no recuerdo, en febrero hemos hablado acerca de este amor. Bien, dice verso 4 al 8a. El amor es sufrido. Comienza a escribir. ¿Quieres saber si tienes amor? A ver, fíjate. Tómate una radiografía a la luz de la palabra, una resonancia magnética a la luz de la palabra. Y dice, el amor es sufrido. ¿Dispuesto a sufrir? ¿A sobrellevar el maltrato? Es benigno, amable. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuántas veces nos reímos con las cosas malas? De los chistes de repente medios torcidos. Mas dice el Hijo de Dios que tiene amor, que fluye en amor, no se goza más que de la verdad, de lo honesto. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Hay este amor en nuestras vidas? ¿Fluimos así? O de repente hoy día tenemos que decirle, Señor, perdóname. Porque yo veo a la luz de esta palabra tuya como una resonancia, veo que me falta, que no estoy dejando que tu amor fluya en mi vida. Y verso 8, B al 12. El 8 dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acá vemos lo que no permanece. La profecía, las lenguas se acabarán porque son para esta vida. Son mientras que estemos acá. Una vez que estemos con el Señor, se acabaron. Ya no las necesitamos. Verso 9 al 10. Porque en parte conocemos
y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos. No lo conocemos todo. Y cuando un hermano profetiza, Dios no le revela todas las cosas, solo lo que se necesita saber. Acá, en esta vida, en ese momento. O sea que es en parte, es en parte. Verso 11-12 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo pone ejemplos, el de un niño que se hace hombre y ya pues decide dejar las niñadas, las cosas inmaduras y ser un hombre de verdad, ¿no? Y también pone, cuando somos niños no entendemos las cosas y nos comportamos inmaduramente, pero cuando ya somos adultos entendemos y nos comportamos como debe de ser, ¿verdad? Cuando dice también pone el ejemplo de un espejo. En esa época el espejo era de latón pulido. Yo recuerdo cuando recién leí esta palabra, la primera vez decía, pero qué raro, ¿cómo no va a ver claro? En un espejo yo me veo todo, y si tiene aumento, hasta lo más chiquito, ¿no? Pero ¿qué había sido? Que en esa época Pablo estaba hablando de ese espejo, que era de latón y que aunque se veía, la imagen era difusa, no se veía bien. Y así es ahora. Nuestro conocimiento es parcial, pero cuando estemos delante del Señor, conoceremos plenamente, plenamente. Ahora es así, como cuando uno es niño y no entiende, y ya después cuando eres grande entiende. Ahora dice, es como el espejo, el espejo de esa época, que no se veía bien. Pero cuando estemos con el Señor, ahí conoceremos plenamente. Conoceremos como Él nos conoce. Y en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así, en este pasaje, dice, sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, como eran en esa época. Pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí, porque le veremos cara a cara. Nuestros cuerpos ya no van a ser como esto que si estamos delante de Dios nos morimos, no. Y ya lo vamos a ver más adelante, que vamos a ser transformados y ya vamos a poderlo ver completamente, entenderemos todo plenamente. Y finalmente dice en el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Pablo termina esta parte que no es una pausa, conecta el capítulo 12 con el 14. Lo conecta porque está haciendo ver cómo es que van a funcionar bien los dones, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo necesario? El amor, ¿no? Y los corintios tenían un aprecio por lo espectacular, por lo que termina esta sección diciéndoles, las cosas realmente importantes no son las lenguas y cosas por el estilo, sino más bien, dice, la fe, y no la fe del don que hace prodigios, sino la fe natural de todo hijo de Dios. La fe, la esperanza y el amor. Y no hay nada tan grande como el amor. La importancia de la fe, esperanza y en amor, hermanos, radica en que más que ninguna otra gracia o don, nada coopera a la edificación del cuerpo de Cristo
como la fe, la esperanza y el amor. Amén. Bien, hermanos, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que somos miembros de este cuerpo, cada uno con dones para servir al Señor, sirviéndonos unos a otros sin vanagloria. Y el amor debe ser lo que motive el uso de estos dones al servicio del Señor. Amén. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo usas los dones? Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón. ¿Cuántas veces no estamos usando los dones correctamente? Perdónanos. Y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ayudándonos, limpiando nuestro corazón y que pueda haber en nosotros una correcta motivación para usar los dones, ministerios que tú nos has dado. El amor, tu amor, Señor.